Queridos amigos, bienvenidos una vez más y en esta ocasión a un nuevo comienzo, en un nuevo estudio, en este caso en el libro de Mateo. Vamos al editorial de este primer estudio. La mejor manera de abordar el libro de Mateo es tomar conocimiento de la vida del propio autor. Mateo produjo este extenso libro centrado en la premisa de presentar toda la evidencia posible a favor de legitimar a Jesucristo como el Rey Mesías de Israel. El destinatario de este escrito es el gran público judío de mediados del primer siglo, que aún continuaba debatiendo profundamente el tema del Mesías en su seno. Este libro no fue escrito ni inspirado con miras de llegar a los gentiles ni a la iglesia. Sus argumentos se centran en torno al escándalo judío sin pretender ir más allá de eso. Mateo y Hebreos forman el binomio que aborda la problemática de la fe cristiana entre los judíos. ¿Por qué Dios inspiró a Mateo en la producción de este trabajo tan particular? Tal vez considerar el perfil de Mateo nos permite entender que entre los 12 apóstoles no había ninguno que entendiera la situación de los judíos tan profundamente como él. A continuación veremos los requisitos que debía haber cumplido Mateo para desempeñar su trabajo para con el Estado romano y así poder valorar cuál era su comprensión de la condición social, política, económica y espiritual de la comunidad judía, sus dificultades y sus grandes frustraciones. ¿Cuál era la función que cumplía Mateo en su rol profesional ante el Estado romano y ante el pueblo de Israel? La función era de cobrador de tributos e impuestos y peajes. El lugar de actividad era la aduana en Capernaum. El título que ejercía, aunque no era un título oficial porque no eran funcionarios del gobierno romano, el permiso de cobrar impuestos y ejercer esta función se obtenía por licitación una vez al año, pero el título oficial, podríamos decir, era publicani, del título en latín, o telones en griego. ¿Qué autoridad delegaba a Mateo la responsabilidad que él ejercía como operador de parte del Imperio Romano? Bueno, la autoridad estaba delegada directamente del Imperio Romano, a tal punto de que los cobradores de impuestos contaban con una custodia, ya fuera en la oficina o en el puesto de recaudación. Estamos hablando de una custodia de al menos 2 soldados del Imperio Romano, de la Legión Romana. ¿Cuáles eran los requisitos de Mateo en este caso? Debía tener conocimientos contables, quiere decir, experiencia en registros de transacciones financieras y habilidades contables. Conocimientos legales y fiscales. Debía estar familiarizado con las leyes fiscales romanas y otras regulaciones locales que se aplicaran en ese contexto. Esto incluía comprender las tarifas impositivas y las responsabilidades legales asociadas. ¿Qué más tenía que cumplir? Bueno, las habilidades de negociación
eran deseables de parte del Imperio Romano para aquel que iba a estar cobrando impuestos y otras tasas. Las capacidades para interactuar con la comunidad y con los contribuyentes en materia de habilidades de negociación debían estar presentes, debían ser partes de las características de aquel que iba a hacer esta función. Las habilidades de negociar las cuestiones impositivas que venían de parte del gobierno romano. La comunicación, la habilidad para comunicarse de manera clara y persuasiva con los contribuyentes, explicando las obligaciones fiscales que tenían los judíos y resolviéndolas ante posibles disputas. Eran cosas que debían estar en Mateo. ¿Qué podríamos decir en cuanto a idiomas? Bueno, como mínimo el arameo o el hebreo, dado que estamos hablando del contexto judío del primer siglo, el latín era necesario también, dada la ocupación romana. Debía tener al menos conocimientos básicos de latín, Mateo, para interactuar con las autoridades romanas y comprender las leyes fiscales y las regulaciones que venían de parte del imperio. Toda esa legislación estaba originalmente en latín y era necesario conocer mínimamente algo de latín para interpretar las leyes. Además de idiomas regionales para facilitar la comunicación con comunidades que pasaban por el área, especialmente en un paso fronterizo como lo era Capernaum. Habilidades de escritura, redacción clara, capacidad para documentar transacciones financieras de manera clara y comprensible, ya que la escritura precisa era crucial para mantener registros financieros. Conocimientos básicos de escritura administrativa, quiere decir, el estar familiarizado con la redacción de informes y documentos administrativos relacionados con la recaudación de los impuestos, lo cual podría ser necesario también para informar a las autoridades superiores romanas que estaban allí. Comprensión de contratos y acuerdos, habilidad de redactar contratos, ya que los publicani operaban bajo contratos específicos con el Estado romano. Documentación legal, bueno, la capacidad de redactar y entender documentos legales relacionados con las obligaciones fiscales y cualquier disputa, que no eran pocas, que podían existir allí. La capacidad de Mateo para entender la realidad del pueblo judío en toda su expresión era por demás sorprendente. Si Mateo calificaba para esta función en un lugar tan crítico como lo era Capernaum, debemos entender sus habilidades y sus capacidades. Mateo vivía compenetrado en el pulso diario de la vida judía, en el día a día de la política, de la economía, del comercio y de las leyes opresivas romanas que atenazaban al pueblo judío. Mateo había visto a Israel rechazar a su rey Mesías. Por ende, el fracaso de Israel como institución nacional ya estaba consumado. Cuando Mateo escribe su evangelio, ya estaba consumado el rechazo y el fracaso de Israel, como él mismo lo registra detalladamente en su libro. Sin embargo, como apóstol y judío piadoso, procuraba presentar de la manera más completa un escrito definitivo sobre el escándalo judío. Antes de que el juicio de Dios cayera sobre aquella generación de judíos, como fue profetizado por Cristo,
y como se cumplió en el año 70 con la caída de Jerusalén ante el emperador romano Tito. En vista de esto, podemos ver qué tipo de competencias había en la persona que eligió el Señor Jesucristo para recopilar documentos, organizarlos y escribir un libro destinado a esclarecer el escándalo judío del primer siglo. Tratar de entender o enseñar este libro fuera de tales parámetros o en una clave que no sea judía, entorpecerá la comprensión y restará el poder que tiene reservado este escrito para fines específicamente judíos. Mateo es el apóstol más idóneo en la cuestión judía. Bienvenidos al estudio de Mateo. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos tratando de hacer una introducción, un pequeño editorial sobre el contexto histórico detrás de este evangelio, el primer evangelio en esta lista en la cual tenemos el Nuevo Testamento comenzando con Mateo. Es sorprendente ver detrás de la escena de Mateo, aquel hombre que por cierto se desconoce bastante, brilla por su ausencia el perfil de Mateo en todas las presentaciones que se hacen del Evangelio de Mateo, y es un error garrafal, amigos, pasar por alto quién era Mateo y cómo entendía la cultura y el estado social de aquel día, si queremos entender por qué Mateo escribió semejante libro tratando el drama del escándalo judío. Yo me he servido de este término, escándalo, porque aparece en el libro de Mateo, en ese pasaje que está citado. De hecho, en el griego aparece la palabra, creo que es escandalizomai, de donde se traduce nuestro vocablo español, escándalo, que tiene el mismo sentido, es algo que te escandaliza, es algo que genera discusión, ¿no? El escándalo judío se trató esencialmente del hecho de que Jesús se presentara ante Israel con señales, prodigios y milagros y ofreciera el reino que estaba profetizado en el Antiguo Testamento, e Israel lo rechazara, con excepción de unos pocos que Dios en su gracia se había reservado, ¿no? Ese remanente fiel que Dios en su gracia siempre preserva, porque, lo dice más adelante el apóstol Pablo, no hay diferencia entre judío y gentil, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Acá no es que había un grupo de adelantados judíos que dijeron no, nosotros por nuestras capacidades nos damos cuenta de que este es el Mesías. Vamos, la Escritura nos dice cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién es? ¿Quién dice la gente que es el Hijo de Dios? Y Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló nadie a esto. Esto te lo reveló el Padre. Esta gente, como en el caso de Mateo, que entendió, ya vamos a pasar por la historia de Mateo, ¿qué hacía? Mateo había visto a Jesús varias veces ir y venir. Jesús, de hecho, tendría que haberle pagado a Mateo en varias ocasiones, porque Jesús viajaba por ahí, era un lugar de paso, era una aduana, y cada vez que se pasaba por ahí había que pagar. Jesús probablemente pasó
varias veces por el puesto de Mateo y le pagó en persona, antes que Mateo fuera llamado. Hay toda una cuestión que se puede deducir fácilmente, que es importante que nosotros vayamos vislumbrando y asumiendo de lo que fue el encuentro y el llamado de Mateo, siendo este hombre tan particular, tan empapado en la política, en la economía, en las cuestiones culturales. Él estaba en una situación muy difícil, porque era odiado por el pueblo judío por ser un cobrador de impuestos para el Imperio Romano, pero al mismo tiempo él entendía a los judíos y entendía el Imperio Romano. Ya vamos a entrar en detalle y hablar de este grupo de gente que se dedicaba a cobrar impuestos. Estaban tan excluidos de la sociedad que normalmente ellos permanecían juntos por estar excluidos de la sociedad judía. Tenían como un pequeño gremio, tenían un jefe de zona y se juntaban bastante a menudo a cenar, a discutir los problemas, y como vivían aislados del resto del pueblo, que era el pueblo judío que no los quería, hacían rancho aparte, vivían muy bien económicamente y vivían otra realidad. Mateo fue un hombre bajo todo punto de vista excluido de la sociedad judía, que veía desde otro ángulo la situación, un punto de vista privilegiado, si se quiere, a la hora de elegir una persona que va a narrar las cosas desde un ángulo desde el cual pocos pueden verlo. Esto lo hizo el Señor Jesucristo. Entonces, yo voy a insistir mucho a lo largo de este estudio en el perfil y en la persona de Mateo. Y vamos a usar, voy a pasar a nuestro archivo PDF, vamos a usar el manual bíblico de Unger, que es un excelente manual bíblico que les recomiendo a todo el mundo que lo adquiera. Yo tengo uno, tenía dos, regalé uno y son fantásticos. Hay archivos en PDF también. Y bueno, vamos a estar utilizando el manual. Y sin demorarme más, quiero ir al archivo PDF y comentarles lo que ustedes pueden ver ahí. Este es el manual de Unger, en el cual nos da una introducción que yo considero oportuna para nuestro estudio, y se trata de los evangelios y sus destinatarios. Esta materia suele tocar este tipo de enfoque dentro de lo que se denomina síntesis del Nuevo Testamento. Cuando se da esta materia en los institutos bíblicos, seminarios, se habla de una síntesis del Nuevo Testamento. Normalmente es una buena oportunidad para comparar los 4 evangelios, y aquí tenemos una tabla que escribe el doctor Unger, un experto, un erudito, un capo total. Les recomiendo la lectura de este manual, es una maravilla lo que se aprende acá, un genio también de la arqueología bíblica, un monstruo. Y él nos dice los 4 evangelios y la humanidad. Fíjense qué enfoque, ¿no? Tan amplio. Los 4 evangelios están orientados hacia las diversas clases de la sociedad del siglo I de nuestra era. Mateo hacia los judíos, Marcos hacia los romanos, Lucas hacia los griegos y Juan hacia aquellos que ni eran judíos ni gentiles. Como nos dice 1 Corintios 10:32, ¿no? Que en Cristo ya no hay más judío ni griego. Es decir, Juan le escribe a creyentes en el Señor Jesucristo. Estos creyentes podían venir del extracto judío o gentil. Pero Juan es un evangelio distinto, no está entre los 3 denominados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Sinóptico es que tienen puntos en común y se los puede comparar. Eso es
básicamente lo que significa sinópticos, aunque vamos a estudiar el término, aunque no está en la escritura, qué significa el vocablo y qué. Ya vamos a entrar en materia. Pero veamos en esta tabla una comparación de los 4 evangelios. Tenemos en la columna de Mateo, muy interesante cómo está sintetizado el eje y la esencia de Mateo. Dice, Mateo habla del rey profetizado. Este es el tratamiento que le da Mateo a Jesucristo porque el público es judío y ellos estaban esperando el rey Mesías. Entonces Mateo habla del rey profetizado. Como León, lo vamos a ver más adelante eso, es un libro de carácter profético, no práctico como Marcos, no histórico como Lucas y no espiritual como Juan. Mateo es un libro de carácter profético, es lo que querían escuchar los judíos del primer siglo, en medio de ese escándalo en el cual se debatía si Jesús era o no era el rey profetizado. Mateo es un libro de carácter profético. Está escrito, como ven aquí, al judío. La idea es presentar a Jesús como el rey davídico, cosa que aparece ni bien comenzamos la lectura de Mateo capítulo 1, el evangelio del reino de David, prometido a David, el hijo de David. Jesús es presentado como el hijo de David, el rey davídico. Y una característica fundamental que se evoca como escrito de carácter profético es el renuevo justo de David, una profecía dada en Jeremías 23, 5 y 6. En contraste, fíjense que Marcos no presenta a Jesús como el rey, sino como el siervo obediente. Voy a dar algunas cifras cuando avancemos para contrastar, para que por medio del contraste ustedes se den cuenta dónde va Mateo y dónde no va Mateo, que es casual y usualmente al lugar en el cual los creyentes quieren llevar a Mateo. Mateo es llevado por los creyentes a un terreno al cual Mateo se resiste. En el Imperio Romano, en las épocas del primer siglo, aproximadamente un tercio de la población que vivía dentro del imperio, un tercio de los habitantes que estaban dentro de los dominios del imperio, eran esclavos. Por eso funcionaba bien el Imperio Romano, y por eso funciona bien prácticamente cualquier imperio. Cuando vos tenés más o menos del total de la población que está bajo el control de un imperio, un tercio trabaja gratis como esclavo, las cosas funcionan bastante bien. Bueno, como Marcos, en contraste con Mateo, le va a hablar a los romanos no reconocen ningún rey. ¿Qué rey me venís a hablar? El único rey para los romanos es el César. Entonces Marcos presenta a Jesús como el siervo obediente, como el buey, el símbolo que se utilizó clásicamente desde tiempos. Marcos, en contraste con Mateo, es un escrito de carácter práctico. Está dirigido al romano, se presenta a Jesús como el siervo del Señor, como el siervo, que era el concepto más común, más conocido, e incluso la institución de la servidumbre, era lo que más predominaba dentro del trato diario en el Imperio Romano. El siervo del Señor. No el rey davídico es para el público judío, pero al público romano, el siervo del Señor. Y se hace referencia a él como el siervo, obviamente, Zacarías 3:8. Lucas, fíjense qué interesante, que habla a griegos, ¿no? Aquella élite intelectual de la época, lo presenta como el hombre perfecto. ¿Por qué? Porque los griegos buscaban la deidad en los hombres, o era el objetivo, ¿no? Deificar al hombre. Entonces Lucas
Dice, ¿ustedes quieren conocer el hombre perfecto? Le dice a los griegos, yo lo tengo, amigos, es Jesucristo. Jesús en el Evangelio de Lucas pasa en el capítulo 3 por una genealogía que llega hasta Hijo de Dios. Como directamente Lucas lo presenta a Jesús como el descendiente de Dios, lo cual para el concepto, para la concepción griega, era interesantísimo. Era el Dios Hijo, el Dios Hombre, el hombre perfecto. Fíjense qué contraste, ¿no? Con la genealogía de Mateo, que lo vamos a ver en el capítulo 1. La genealogía de Mateo simplemente quiere legitimar que Jesús tiene descendencia de David. ¿Por qué? Porque vos no podías empezar a hablar con un judío del Mesías si no demostrabas en los papeles que ese Mesías que vos venías a predicar tenía una ascendencia al trono de David que se podía probar. Y así empieza Mateo su evangelio, demostrando legalmente cuáles eran todos los familiares que llegaban desde Jesús por medio de José hasta David. Si no, no se podía empezar a hablar con los judíos de un Mesías. Por eso está en el primer capítulo. En contraste, Lucas presenta a Jesús de otra forma, el hombre perfecto. Lo presenta como hombre, predominantemente. Es un libro histórico el de Lucas, en contraste con lo práctico de Marcos y lo profético de Mateo. Está dirigido al griego, Lucas. El carácter es mostrar el Hijo del Hombre. Y el énfasis citado de Zacarías 6:12 está en el hecho de el renuevo como un varón. El eje en Lucas está en este hombre perfecto. Mateo, el rey profetizado; Marcos, el siervo obediente; Lucas, el hombre perfecto. Tres públicos totalmente diferentes: judíos, romanos y griegos. Completamente diferentes estos públicos, estos destinatarios. Juan, completamente diferente a estos tres evangelios, le habla a los creyentes y presenta a Jesucristo como el Hijo Divino, sin rodeos. Como el águila es un símbolo antiguo, ya lo vamos a desglosar todo esto, el carácter del escrito de Juan es espiritual, no como Mateo, que es profético, o Marcos, que es práctico, o Lucas, que es histórico. El Evangelio de Juan es espiritual, está dirigido a los creyentes, a la iglesia de Cristo. El énfasis está en la palabra de Dios, en el logos de Dios, y se presenta el renuevo como directamente venido de Jehová. El énfasis central de Juan es demostrar la deidad de Cristo, y el propósito del Evangelio de Juan es que los creyentes entendieran la naturaleza y el carácter de Cristo como el Hijo de Dios, cosa que en los otros también, pero en los otros tres evangelios se da una gran vuelta argumental para poder entrar en la mente de aquellos que no eran creyentes. Caso de Mateo con los judíos que discutían, la generación discutidora que vivía en medio de aquel escándalo. ¿Ok? Bueno, esta tabla, amigos, es la que nos permite, simple y rápidamente, ver el contraste que hay de enfoque en los evangelios. Ahora nosotros podemos ver un poquito más claro, ¿no es cierto?, cómo Mateo estructura y organiza con su mente judía el hecho de presentar a Jesús como el rey profetizado. Hay unos cuadros acá espectaculares que cualquiera que los desee me los pide y se los paso. Son alucinantes, son una cosa increíble. Los cuadros comparativos, lo paso para llegar a nuestro texto. Mateo,
el Evangelio del Hijo de David. Espérenme porque quiero ver cuánto tiempo tenemos. Bueno, vamos por los 30 minutos, estamos bastante bien, hemos cubierto una introducción interesante. La idea es dar un giro en todos aquellos que, yo sé, la mayoría de los creyentes piensan que conocen Mateo. Yo también pensaba que conocía el Evangelio de Mateo, con toda esa genealogía al principio que no tiene ningún sentido y todas esas cosas. Después cuando te pones a estudiar, Mateo resulta ser muy diferente. Y yo quiero hacerlo diferente porque Mateo es diferente. Es diferente. Pero hay que darle el tratamiento que merece en su carácter distintivo, como un evangelio dirigido al pueblo judío de la mitad del primer siglo, la segunda mitad del primer siglo. Entonces, amigos, voy a leer hasta donde llegue, más o menos. Vamos a ir parando, comentando. El comentario del manual bíblico de Unger es muy breve, es más que nada un bosquejo. Entonces, no va a ser, aquellos que están siguiendo el estudio en escatología, no va a ser algo así. Esto es un resumen de Mateo. Vamos con Mateo, el Evangelio del Hijo de David. Esos son los términos en los cuales Mateo presenta a Jesucristo, el Evangelio del Hijo de David. Cuidado con la palabra evangelio acá, lo voy a aclarar antes de empezar. Una cosa es el Evangelio del Reino, que se predicó en Palestina después del bautismo de Jesús. Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado, y comenzó a predicar el reino, el Evangelio, las buenas nuevas del reino. ¿En qué consistían esas buenas nuevas para Israel? Hay pasajes en los cuales se dice directamente: no vayáis por camino de gentiles ni de samaritanos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Toda la campaña, escuchen bien, toda la campaña de predicación de Jesucristo en Israel durante prácticamente los primeros 3 años, salvo a lo último, que ya lo querían matar y tenían que andar por los contornos del norte de Israel, toda la campaña de esos 3 años Jesús le predicó a los judíos. Y estaba terminantemente prohibido por Jesús a los discípulos predicar el Evangelio del Hijo de David a otros que no fueran judíos. Esto es terminante y hay que empezar con esta consigna para que no nos salgamos del marco que pone la Biblia. ¿En qué consistía el Evangelio del Hijo de David? En dar las buenas nuevas. ¿Qué buenas nuevas? Las buenas nuevas consistían obviamente en que el rey de Israel profetizado había llegado. Había llegado. Para esto ustedes recuerdan, los que conocen Mateo, todo el trabajo de anticipo que hizo Juan el Bautista anunciando: viene el Mesías. Él fue enviado delante del Mesías para preparar el pueblo bien dispuesto, cosa que no se logró. Por eso fracasó Israel como una institución nacional. El Evangelio del Hijo de David consiste en las buenas nuevas, consisten en que el rey estaba presente. Este Evangelio no tiene nada que ver con el Evangelio que predica la Iglesia después de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Nosotros, la Iglesia, predicamos un Evangelio que no es el Evangelio del reino. Nosotros no andamos predicando: el rey ha venido, como en aquella época en Mateo. Nosotros predicamos cuáles son las buenas nuevas de nuestro Evangelio. Que el pecador tiene esperanza. ¿Por qué? Porque Jesús murió, resucitó y ascendió y prometió volver. Él hizo un pago efectivo por los pecados de los hombres, judíos y gentiles, y los quiere integrar en la Iglesia hoy. El pueblo de Israel fue dejado de lado.
hasta que llegue el tiempo de su restauración. Pero el Evangelio, las buenas nuevas de este Evangelio que se predicaba en los primeros días de parte de Jesucristo, las buenas nuevas consistían en que el Rey se ha hecho presente, el Rey ha llegado. Ese no es el Evangelio de la Iglesia. Hay una diferencia sustancial entre el Evangelio del Reino y el Evangelio de la Iglesia. Lo pueden ver allí, en los textos. El Evangelio del Hijo de David. Autor. Bueno, vamos a empezar a discutir acá, ¿no? Con la crítica textual moderna. El autor de este Evangelio es anónimo, pero desde una época muy antigua ha sido identificado como Mateo o Leví, el publicano, un judío galileo que llegó a ser uno de los discípulos de Jesús. La crítica moderna no defiende la paternidad literaria de Mateo. Tengan en cuenta que la crítica moderna es prácticamente hoy por hoy una herejía. Este libro se escribió hace muchísimas décadas atrás, y desde que este libro, este manual se escribió hasta hoy, la crítica moderna ha demostrado de qué lado está en esta batalla espiritual. No está del lado de Cristo y de la Iglesia. La crítica moderna está del lado de la vereda de enfrente. Por eso la crítica moderna no defiende la paternidad literaria de Mateo. Y por lo general atribuye el Evangelio a un autor desconocido que escribió después del año 66. Sostienen que este autor anónimo empleó una colección de dichos compilada por Mateo, a la que se refiere Papías en el año 140. Y que por ello se dio el nombre de Mateo al libro. Sin embargo, dice Unger, no hay pruebas de que esta posición sea correcta. No hay pruebas. Es una teoría de la crítica moderna. Es una teoría, nada más. No hay ninguna prueba que diga que Mateo no lo escribió. Ninguna prueba. Parecería mejor, dice Unger, seguir la idea tradicional de que Mateo es el autor. Hay una evidencia interna de que Mateo es el que lo escribió, ya vamos a llegar. Fechado el libro alrededor de mediados del siglo I. Yo he escuchado a algunos eruditos modernos, actuales, que dicen que hay evidencias que falta confirmar de que el Evangelio de Mateo podría haber sido incluso escrito antes de mediados del I siglo. Interesante. Vamos a estar esperando más información. Bueno, alcance y tema. Mateo es un evangelio judío, arraigado en la profecía del Antiguo Testamento relacionada con la venida del Mesías Rey y con su reino. Describe al Rey en su linaje de David, su nacimiento y su influencia real. Presentado por su heraldo, Juan el Bautista, el Rey inicia su ministerio público. Su rechazo como rey es seguido por su muerte como hijo de Abraham y su resurrección como el Hijo de Dios. Esta es la lógica que sigue Mateo. Ya que este evangelio es judío, la clave para interpretarlo está en comprender el programa de Dios para Israel y su Mesías. Esta es la frase del video. Si quieren enmarcar la frase, esta es la frase del video. Ya que este evangelio es judío, la clave para interpretarlo está en comprender el programa de Dios para Israel y su Mesías. Lo voy a decir desde ahora, porque esto va a ser largo y algunos a lo mejor van a querer irse de este estudio lo antes posible. Israel y la Iglesia no son la misma cosa. Esto tiene que quedar claro. Esto es producto de mucho estudio e investigación y grandes argumentos que no pueden ser refutados. No existe en este estudio
la teoría de la sustitución, de que la iglesia sustituye el pueblo de Israel. No. Hay dos programas distintos, uno para Israel y otro para la iglesia, y son dos naturalezas completamente diferentes. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo en este estudio por determinar, dilucidar, observar, desentrañar, desenmarañar esta cuestión fundamental que es separar a Israel de la iglesia. Son dos programas diferentes que Dios tiene para ambos y no los vamos a confundir. Mateo describe al... Estoy repitiendo. Sigo más abajo. Esto, el hecho de comprender el programa de Dios para Israel y su Mesías, esto comprende la gran profecía central acerca del reino terrenal de Israel en el futuro bajo el Mesías. Dicho reino fue rechazado en ocasión de la primera venida de Cristo. Israel rechaza al rey y al reino. Pero ha de establecerse este reino terrenal en la segunda venida de Cristo, que se hace referencia en la Escritura, de lo cual se hace un paso en Hechos 1:6. ¿Se acuerdan cuando los discípulos le preguntan al maestro que está a punto de ascender? Maestro, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, las ocasiones especiales que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ascendió y la nube lo ocultó. De allí prometió volver para la segunda venida establecer su reino. Nótense que en Hechos 1:6 Jesús no censura la pregunta de los discípulos, no niega la restauración de Israel, del reino de Israel, no la niega, sino simplemente se remite a decirle, miren, a ustedes no les toca saber el tiempo, el cronos, y las sazones, kairos o kairos, que son dos palabras diferentes, el tiempo lineal y las oportunidades especiales del tiempo que Dios genera. A ustedes no les toca saber cuándo va a ser el tema de la restauración de Israel en el reino. Ustedes por ahora, si lo que buscan es poder, parece que les dijera Jesús, porque se trata de poder, la pregunta se trata de poder, está dirigida al poder. Jesús le dice, ese es otro tema, la restauración de Israel en el reino es otro tema que tiene su tiempo. Pero si lo que ustedes buscan es poder, poder van a tener cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si lo que quieren saber es de dónde van a sacar el poder, ¿no? La cuestión del poder en la mente del judío es algo que no se puede desarraigar, porque tenés todo el Antiguo Testamento prometiendo a un Israel empoderado como cabeza de las naciones. Jesús está por ir y los discípulos no ven que el reino de Israel esté restaurado como dicen las escrituras que ellos bien conocían. Pero Jesús, bueno, después sí lo entendieron, A lo largo del libro de los Hechos vemos como los apóstoles del capítulo 1, en el capítulo 15, 16, entienden que el reino fue postergado y que ahora Dios se propone hacer otra cosa con la iglesia, uniendo a los judíos y los gentiles en un cuerpo que es la iglesia. Pero para eso tiene que pasar años y décadas. En el libro de los Hechos se registra. Entonces, el reino que fue rechazado en la ocasión de la primera venida ha de establecerse en la segunda. El tema de Mateo es el Rey Salvador y su reino. Bosquejo. Vamos al bosquejo. ¿Cómo bosqueja Mateo sus 28 capítulos que nosotros hemos dividido a su libro? Bueno, es alucinante la lógica que usó Mateo. Mateo era un genio. ¿Está bien? Estaba inspirado por el Espíritu Santo.
pero tiene la mente de un contador, de un tipo que mide todo, de un tipo que sabe organizar la información para que se siga una lógica, y la lógica es obviamente esta que sigue su bosquejo. Primero, desde el capítulo 1 al capítulo 12, encontramos el rey manifestado y su reino rechazado. Es terrible lo que vamos a estudiar, amigos, lo que vamos a leer, lo que vamos a discutir en este estudio de Mateo va a ser fabuloso. Quiero recordarles que esta es la tercera vez que yo ofrezco este estudio de Mateo. Cada vez que hemos hecho este estudio en los últimos 7 años ha sido más interesante y más claro, y la escritura ha probado demostrar coherencia cuando se aborda Mateo desde la perspectiva que nos ofrece el doctor Merrill F. Unger, que es un experto, un teólogo también. Yo me quedo con esto, es lo que más me cierra. Después hay otras teorías, no, chocan, hacen que la escritura sea inconsistente. Mateo, el rey manifestado y su reino rechazado, capítulos 1 al 12. El rey rechazado, su enseñanza y ministerio, capítulo 13 al 25. Ese capítulo 13 al 25, de los 3 años de ministerio de Jesús, es el tercer año, el año de la oposición, en el cual él corría riesgo de morir y tiene que empezar a salirse del foco de Israel, porque ya lo habían rechazado en todo Israel. Sus enseñanzas y su ministerio, del capítulo 13 al 25. La pasión y muerte del rey, capítulos 26 y 27, y la resurrección del rey y su comisión, capítulo 28. Amigos, no voy a avanzar más, me quedo acá. La próxima entraremos en la genealogía y nacimiento del rey. Espero que les interese, espero que les despierte curiosidad. Yo entiendo que en muchos de ustedes esto es un choque, un desafío grande, el hecho de enfocar Mateo desde un punto de vista que no sea el punto de vista evangelicalista clásico de las iglesias en las que se enseña mal Mateo. Discúlpenme, pero lo tengo que decir. No hay una, sin ir más lejos, el domingo estuve escuchando una enseñanza sobre Mateo totalmente equivocada, ambigua, desenfocada de su contexto. Triste. Esto que, a ver, ponete vos en mi lugar. Si vos ves que hay algo que se está enseñando mal, ¿qué es lo primero que te viene a tu alma, a tu mente, a tus pensamientos? Si vos tenés mínimamente los recursos para enseñar bien aquello que se está explicando mal, porque vos entendés que hay limitaciones en el otro punto de vista, contradicciones, cosas que no se terminan de explicar, confusión, cosas que generan confusión. Y si vos sabés mínimamente por una cuestión, digamos, de ética, a ver, sentís la urgencia de contraponer al error un punto de vista más acertado, más sano, más coherente con lo que la Biblia dice. ¿Qué me importa lo que dicen las escuelas de interpretación? A mí me interesa la Biblia. A mí no me interesa quién dice esto, quién dice el otro, quién dice aquello. A mí me interesa la Biblia, que cuando yo abra la Biblia y explique algo, no me esté contradiciendo con otra parte de la Biblia. Nada más que eso. Y sé que para algunos de ustedes que me escuchan, porque sé quiénes son, les va a costar asimilar este enfoque de Mateo. Pero bueno, denle la chance a la Biblia para demostrar por sí misma si hay o no coherencia en este planteo, y después saquen sus conclusiones. Los animo y por supuesto, quejas, dudas, preguntas, menos insultos en la caja de comentarios, lo que quieran. Los insultos los borro directamente, olvídate.
Bueno amigos, les mando un abrazo. Hasta la próxima. Seguimos con escatología y con Mateo. Nos vemos.